Creo que la felicidad es una de las cosas más importantes en la vida y al mismo tiempo quizá una de las menos entendidas o menos exploradas, sobre todo desde una perspectiva espiritual. Para la mayoría de las personas la felicidad es una de las metas principales realmente. Y sin embargo no sé cuánto hemos profundizado en este tema realmente. Mi objetivo en este video es que exploremos juntos el concepto de la felicidad, pero desde una perspectiva espiritual. Creo que en parte las personas no profundizan tanto en lo que es la felicidad porque de alguna forma intuitivamente todos sabemos más o menos lo que es. Tenemos que hacer las cosas que nos hacen bien, que nos gustan, que nos hacen felices y tratar de evitar lo que nos hace mal, lo que nos quita energía, lo que nos hace infelices. Para alguna persona, por ejemplo, puede ser que sea hacer ejercicio, juntarse con sus amigos, con la familia, disfrutar tiempo de calidad juntos. A lo mejor a algunos les gusta el trabajo o algún hobby, y mientras más hago de eso, mejor. Y mientras más evito las cosas que no me gustan, qué sé yo, el estrés, alguna relación problemática, lo que sea, las deudas, logro pagarlas, mientras más evito las situaciones malas, negativas, entonces mejor. Sin embargo, más allá de que obviamente es verdad que mientras más hago cosas que me gustan y menos hago que no me gustan, voy a ser más feliz. Sin embargo, eso funciona más bien en el corto plazo porque no necesariamente sé lo que me va a hacer bien y lo que me hace mal en el largo plazo. De hecho, muchas veces la gente vive sus vidas haciendo cosas que creen que les hacen bien y qué sé yo, y después llega a los 30, a los 40, a los 50 con una crisis y preguntándose si realmente es la vida que querían vivir, si es realmente lo que están haciendo, lo que realmente les hace bien. Y quizás lo que nos falta es un poco de autoconocimiento y saber desde nuestro corazón qué es realmente lo que nos hace bien. Y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y para empezar a hablar de este tema desde una perspectiva espiritual, creo que el primer paso es entender que el ser humano tiene dos partes fundamentales. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Tenemos una parte física, material, y tenemos una parte que trasciende lo material, una parte que se puede conectar con cosas un poco más allá de lo meramente físico. Y cuando empezamos a pensar en la felicidad, tenemos que dividir en la felicidad del cuerpo, que es una felicidad más externa, y la felicidad del alma, que es una felicidad más interna. ¿Qué es lo que le da felicidad al cuerpo? ¿Qué es lo que busca el cuerpo? ¿Qué es lo que necesita? El cuerpo obviamente lo mueve el placer, la comida, lo sexual, la comodidad, estar en la playita con una caipiriña, en la hamaca, el dinero, el ego también es parte del cuerpo. El querer ser el macho alfa o ser parte de la tribu, son instintos del cuerpo de que los demás nos valoren, que los demás nos admiren, que los demás nos acepten, que los demás puedan ver nuestros éxitos, nuestras cosas buenas. La necesidad de la aprobación de los demás, el ego en general, viene del cuerpo. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere el alma en verdad? Es una pregunta mucho más difícil y mucho más profunda. ¿Qué es lo que realmente quiere el alma? ¿Qué es lo que busca el alma? Para eso necesitamos ser un poco más introspectivos y ver hacia adentro realmente quiénes somos y qué queremos. Y si empezamos a pensarlo un poco, vamos a ver que el alma, una cosa que es normal que sentimos que nos nutre el alma, es cuando ayudamos a los demás. Si podemos dar una mano, si podemos ser útiles para los demás, eso nos nutre algo que es difícil definirlo de otra forma que nuestra alma. Cuando nos conectamos con los demás de forma profunda. Cuando mucha gente siente que se conecta con su alma cuando ve a sus hijos, cuando se siente conectado con su familia. Profundizar las relaciones con los demás es uno de los elementos fundamentales que nutren, que elevan, que le hacen bien al alma. Y por el contrario, la soledad, el sentirnos aislados, el sentir que no podemos realmente conectar profundamente con nadie, es uno de los elementos más nocivos, más tristes, que más nos aleja de la felicidad del alma. Ahora, si vamos un paso más allá, aparte de la relación con los demás, ¿qué cosas le hacen bien al alma? Y vamos a llegar a qué es la relación con Dios. Cada vez que sentimos que Dios está cerca de nosotros, vemos su mano en nuestra vida, sentimos que nos está acompañando, sentimos que las cosas que nos pasan son por algo, que son para bien. Cada elemento de cercanía con Dios es algo que le hace bien al alma, que la nutre, que la eleva. Y también por el contrario, cuando nos sentimos desapegados, alejados, de lo que sea, de nuestra religión, de nuestra espiritualidad, de nuestra conexión con Dios, entonces eso le hace mal al alma.
Tenemos entonces la relación con los demás y la relación con Dios, y nos falta una relación fundamental que necesita el alma, que es la relación con uno mismo. El alma busca y le da placer profundo y le hace muy bien cuando logramos relacionarnos con nosotros mismos, cuando logramos encontrar nuestra paz interna, logramos realmente validar nuestro sentido de valor interno, cuando encontramos propósito en lo que estamos haciendo, cuando realmente podemos conectar con nuestras emociones, con lo que sentimos, con lo que somos, con nuestra identidad. Todos los elementos de relación con uno mismo son elementos fundamentales para nutrir y elevar y hacer feliz al alma. Por lo tanto, la felicidad interna, la felicidad del alma, se puede resumir en tres cosas. En profundizar, primero y antes que nada, la relación con uno mismo. Después, la relación con los demás. Y la relación con Dios. La felicidad entonces tiene dos partes. La felicidad externa, que es la que viene del cuerpo y la logramos cuando hacemos las cosas que le gustan al cuerpo, que le hacen bien, y nos alejamos de las cosas que no le gustan. Y tenemos la felicidad interna, que viene del alma, y la logramos cuando hacemos las cosas que le gustan al alma, que le hacen bien, y nos alejamos de las cosas que le hacen mal. Juntas estas dos, la felicidad externa y la interna, forman la felicidad. Ahora, para entender qué lugar debería ocupar cada una, cuál es más prioritaria, si la felicidad externa o la felicidad interna, hay un concepto que creo que es fundamental de entender, que es muy tratado en las fuentes judaicas y también hoy en día por la ciencia, por la psicología, que es el concepto de la fuerza del acostumbramiento. Esta es la capacidad del ser humano a acostumbrarse a casi cualquier situación que le pase en la vida. Por ejemplo, cuando escuchamos un pitido desagradable que al principio nos molesta mucho y nos taladra la cabeza, pasa un rato y nos vamos acostumbrando hasta que al final ni siquiera escuchamos el pitido. Nos acostumbramos por completo. O por ejemplo, cuando hay una comida que nos encanta, nos fascina, la comeríamos siempre. Si la empezamos a comer, desayuno, almuerzo y cena todos los días durante una semana, después de esa semana vas a odiar esa comida, no la vas a querer ver más. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a todo. Hay un experimento que fue hecho en el año 1971 que muestra esto de una forma muy, muy gráfica y muy fuerte. Agarraron a un grupo de personas que se ganó la lotería y fueron investigando su nivel de felicidad a lo largo del tiempo. Y se dieron cuenta de algo increíble. Antes de ganarse la lotería, tenían un cierto nivel de felicidad. Se ganan la lotería y su nivel de felicidad sube muchísimo. Las celebraciones, la familia, wow. Después pasan los días y las semanas y rápidamente esa felicidad se va disipando. Hasta que después de unos pocos meses vuelve a la misma felicidad que tenían antes de ganarse la lotería. La misma felicidad. Ahora, obviamente, sus vidas eran distintas. Tenían autos más grandes, casas más grandes, todo. Sin embargo, a pesar de que tenían una vida más cómoda, no por eso eran más felices. Simplemente eran más cómodos, pero se acostumbraban a esa comodidad. Y en ese mismo estudio agarraron a un grupo de personas que tuvieron accidentes de tránsito y perdieron la movilidad de las piernas por completo. Y no la recuperaron más. Gente que la perdió para siempre, la movilidad de las piernas. Y similar al grupo de la lotería, pero al revés, como un espejo, el primer día cuando tienen el accidente, su nivel de felicidad baja muchísimo. Angustia, depresión, terrible, terrible. Van pasando los días y se van acostumbrando. No van mejorando las piernas, se mantienen sin movimiento, pero su mente se va acostumbrando a la situación y mientras van pasando los días, eventualmente, antes del año, vuelven a su nivel de felicidad previo al accidente. La conclusión, da lo mismo si te ganaste la lotería o si tuviste el accidente peor de tu vida, después de un año vas a volver a tu nivel previo. ¿Por qué? Porque las personas nos acostumbramos a las situaciones, a casi cualquier situación. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay nada que nos pueda dar felicidad en el largo plazo? La respuesta es, hay cosas que sí nos dan felicidad en el largo plazo. Y esto también está estudiado por el estudio más largo nunca hecho de felicidad en la historia, que es el estudio de la felicidad de Harvard. Lleva más de 84 años funcionando, sigue funcionando. Y tienen, durante todo ese tiempo, miles de personas, y ahora están trabajando con los hijos y con los nietos de las personas que estudiaron originalmente. Y los siguen en la vida, los graban en sus interacciones personales, encuestas,
un estudio muy completo. Y llegaron a una gran conclusión, que es que hay un solo factor que ellos encontraron que de verdad afecta a la felicidad en el largo plazo. No es ni el dinero, ni siquiera la salud, no es nada, ninguno de los factores que uno hubiese pensado, sino que es uno solo que ellos detectaron, que es la calidad de las relaciones interpersonales. La calidad de las relaciones con su pareja, con su familia, con sus amigos, con su comunidad. Mientras más ricas eran esas relaciones, la gente más notaba un cambio en el largo plazo en su felicidad. Y ahora la pregunta es, si es que vemos que el ser humano, dijimos que tiene esta fuerza del acostumbramiento, nos acostumbramos a todos, a todas las cosas, ¿por qué con las relaciones interpersonales no nos acostumbramos? ¿Qué tiene de distinto? Y aquí viene el análisis espiritual. Cuando uno lo ve desde una perspectiva espiritual, te das cuenta que solamente los placeres, la felicidad externa, los placeres que vienen del cuerpo, son las cosas que el ser humano se acostumbra y que caen presa de esta fuerza del acostumbramiento. Si nos compramos un auto nuevo, en 2 meses ya está, no te da más felicidad. Pero de los placeres del alma no nos acostumbramos. Y hay una razón muy profunda de esto. El cuerpo es parte del mundo físico y por lo tanto sigue las mismas reglas que todo el mundo físico. En el mundo físico hay un nacimiento, un desarrollo y después envejecimiento hasta la muerte. Y los placeres del cuerpo ocurren lo mismo. Al principio mucho placer, después de a poco te va cansando hasta que eventualmente no te da más placer. Pero el alma no es parte de este mundo físico. Trasciende el mundo físico y por lo tanto no se rige bajo las mismas reglas. Y por lo tanto las cosas que le pasan al alma, la felicidad del alma, se mantiene en el tiempo e incluso puede ir creciendo. Las relaciones interpersonales, si vamos profundizando en nuestra relación, si va mejorando la calidad, el nivel de conexión de alma con alma, cada vez más nos da más placer y va creciendo ese placer, todo lo contrario del cuerpo. Por lo tanto, una persona que entiende esto y que entiende la centralidad que tiene el alma y cómo realmente los placeres internos, la felicidad interna es algo que nos da placer en el largo plazo, va a entender que lo prioritario es invertir en nuestro futuro. Invertir en nuestro futuro es invertir en nuestra felicidad interna. Y no tiene que ver con ser alguien espiritual o religioso. Es simplemente cuando uno entiende lo que está pasando y uno quiere cuidarse a uno mismo e invertir en tu futuro, más vale que uno invierta en las cosas que te dan felicidad en el largo plazo. Y eso es principalmente nuestra felicidad interna, nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Eso no quiere decir que no es importante la felicidad externa. También queremos pasarlo bien y ojalá que tengamos abundancia y que tengamos cosas lindas y todo lo mejor en felicidad externa. Pero no es el foco, no es lo prioritario. Más allá de que la mayoría de la gente creo que vive con el foco en la felicidad externa, los que empiezan a estudiar la felicidad desde una perspectiva más espiritual, entienden de que lo principal y la inversión primera de un ser humano tiene que ser en su felicidad interna. Así que más adelante vamos a ir investigando en otros videos cómo alcanzar esta felicidad interna, cómo llegar realmente a construir una relación sólida con uno mismo, con los demás y con Dios. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.